Saludos mis estimados estudiantes del Máster OBS de la Universidad de Barcelona, bienvenidos. Estamos en nuestro webinar número 3, el Laboratorio de Neuromarketing. Hoy vamos a ver una herramienta espectacular que mide las emociones a través de las microexpresiones faciales, es decir, a través del rostro puede determinar las emociones a través de ciertos algoritmos y algunos elementos de inteligencia artificial. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana y contamos también con la experta en el tema de los laboratorios, la doctora Mariana Gómez, así que bienvenidos. Vamos entonces con nuestra presentación del día de hoy, vamos a ver lo que vamos a denominar nosotros el face coding, puede llamarse face coding, facial expression, face reader, cualquiera de esos nombres es válido, de acuerdo a la casa que lo produzca y lo fabrique, pues va a recibir determinadas denominaciones. Hoy vamos entonces a trabajar sobre esta tecnología tan interesante que es importantísima para ustedes en las investigaciones de mercados. Les recuerdo que les habla el profesor Henry Castillo, psicólogo, máster en neurociencia, doctor PhD en neurociencia cognitiva y profesor del máster en neuromarketing de OBS. Como ustedes saben, nosotros los neuromarqueteros nos diferenciamos de los marqueteros tradicionales en que nosotros buscamos identificar la respuesta de la deep mind, la respuesta de la mente profunda. Por eso siempre nos fundamentamos en lo que aparece en esta diapositiva, en la parte roja, en la parte inconsciente, en la parte implícita, en lo que Daniel Kahneman denominaba el sistema 1, y por eso nosotros nos metemos a esa mente profunda, no a través del reporte verbal, la encuesta, a través de, digamos, las técnicas tradicionales de marketing, sino a través de las técnicas basadas en los laboratorios de neurociencia como lo que estamos viendo el día de hoy. Hoy vamos a ver entonces esta herramienta que le va a ser de mucha utilidad tanto en el TFM como en las investigaciones de mercado que ustedes vayan a realizar a nivel de su empresa o de su agencia de investigación. Y se llama entonces Facial Expression, Facial Coding y todo lo demás. Esta metodología viene derivado de los trabajos de Paul Ekman, ¿sí? Él vino a través de la investigación de las emociones humanas, él descubrió que las emociones primarias humanas son emociones realmente de carácter innato, es decir, que las reacciones emocionales primarias como el miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, son emociones con las cuales nosotros nacemos. Paul Ekman fue el primero que investigó esto transculturalmente y se dio cuenta que todos los niños dan o desarrollan las mismas emociones primarias en todas las culturas y en cualquier parte del mundo. Él entonces desarrolló unos módulos que llamó el Facial Active Coding System o el FACS, que determinaba que cada emoción correspondía con unas microexpresiones faciales específicas, y eso lo hizo bajo el denominado proyecto Diógenes. Para poder, inicialmente incluso se utilizó para la detección de emociones y para la detección de mentiras. De ahí sale una serie muy famosa que se llama Lie to Me. Se basa mucho en estos elementos teóricos. Entonces Paul Ekman, a través de estos estudios, descubrió que las emociones primarias son universales y que todos los seres humanos activamos los mismos reacciones microfaciales, y a partir de eso podemos entonces leer nosotros las emociones. Realmente la lectura de las emociones es una de las cosas más importantes en el neuromarketing, porque son las emociones básicamente las que determinan las decisiones de compra, y esas decisiones de compra que vamos a determinar a partir de las emociones a través del sistema 1, el sistema implícito, va a ser muy importante medirlas. Los pensamientos se pueden verbalizar fácilmente, pero las emociones no se pueden verbalizar tan fácilmente. Por eso entonces, para los expertos en comportamiento humano, comportamiento de compra, neuromarketing, es muy importante la lecturabilidad de las emociones. Hoy lo estamos haciendo desde esta herramienta que es lector de microexpresiones faciales. Mañana lo miraremos, en la próxima sesión lo miraremos desde un electroencefalograma emocional. Entonces, las emociones, hoy día sabemos que esas emociones primarias son universales, o por lo menos es lo que la literatura científica dice hasta el momento, pero ya las secundarias sí tienen un alto grado de aprendizaje y de mezcla de esas emociones primarias como las que estamos
estamos viendo. Cuando nosotros hacemos estudios de emociones tenemos que pensar en 3 niveles. Primero, el arousal, es decir, qué tanta activación genera la emoción, arriba o abajo. Un arousal bajo es que me da una emoción, pero la intensidad es poca. Pero hay emociones que, aunque sea la misma emoción, tienen un arousal o una intensidad mucho más alta. Eso es lo primero que hay que medir, el arousal. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, con equipos de actividad electrodérmica, es el mejor para medir el arousal. La valencia, si la emoción es positiva, es de acercamiento, y si es negativa, es de alejamiento. Eso se llama la valencia. Entonces vamos a encontrar emociones de valencia positiva y emociones de valencia negativa. Y lo tercero tiene que ver con la dominancia, el grado de control percibido que tenemos sobre las emociones. De alguna manera todos los seres humanos tenemos un lector de emociones. De hecho, la inteligencia emocional de los seres humanos nos permite leer emociones a través de las respuestas de las microexpresiones faciales. Mire que nosotros podemos saber si alguien está enfadado, tiene rabia, está alegre, está triste. Y nosotros reaccionamos en consecuencia de la lectura de esas emociones. Eso es lo que en la literatura psicológica actualmente se llama cognición social, que es la capacidad de poder leer las emociones desde el otro, desde la perspectiva del otro. Dicho de otra manera, todos los seres humanos tenemos un lector emocional y eso lo hacemos a través de una estructura en el cerebro que se denomina el gyrus fusiforme y determina qué tan inteligentes somos emocionalmente. Una persona altamente emocional puede hacer lectura de emociones en los otros con mucha precisión y cierta rapidez. Básicamente, entonces, la lectura de las emociones es imprescindible en el neuromarketing porque es el que determina el 95% de las decisiones. Nos lo decía Antonio Damasio en su teoría del marcador somático, que los seres humanos estamos diseñados para tomar decisiones desde las emociones, y las emociones son como que nos permiten tomar making decision o toma de decisiones de forma rápida, positiva e intuitiva. Es decir, que siempre nosotros pensamos que nosotros éramos muy racionales para tomar decisiones. Sin embargo, hoy día sabemos que nuestra mayoría de decisiones son tomadas desde lo emocional más que desde lo cognitivo tradicionalmente. En donde se ha desarrollado y se ha utilizado entonces el facial expression o el face coding, se ha utilizado en la psicología, en la educación, en el estudio de la usabilidad de las páginas web, en el estudio de mercado y en el estudio del comportamiento del consumidor. También se ha utilizado bastante en eso. Las universidades, por ejemplo, en todo el mundo están haciendo análisis e investigaciones de las emociones humanas a partir de los lectores emocionales del rostro. Y lo que sabemos actualmente es que las empresas que desarrollan estas herramientas de software lo entrenan con inteligencia artificial y lo hacen de una manera que finalmente estos equipos pueden hacerlo de manera automática, como lo vamos a ver ahorita, que nos lo va a demostrar Mariana, cuando utilicemos un facial expression real, en tiempo real. Ustedes lo van a ver en vivo y en directo con una persona real y van a ver ustedes cómo lo hace de bonito nuestro equipo. Esto nos permite entonces tener una herramienta muy poderosa para la investigación de mercados, para la investigación de la deep mind, del shopper, del consumidor, y nos va a permitir acercarnos a las emociones. Y tiene un elemento muy importante, no es invasivo, es decir, esto lee desde un video. Podemos hacer la lectura de las emociones de un video guardado, de un video que esté en Zoom, de una reacción en tiempo real a través de una cámara. Se puede hacer entonces en tiempo real o se puede hacer en grabaciones que están almacenados en nuestro computador. Entonces nosotros hoy día sabemos que el uso del Face Reader, del Facial Expression o del Focus, el lector emocional del rostro, nos va a permitir hacer investigaciones bastante poderosas en relación con las investigaciones de mercado. Entonces, estas microexpresiones que son captadas por estos software poderosos, entrenados con inteligencia artificial y con algoritmos matemáticos, nos permiten entonces utilizarlo muy bien en el mercado. Normalmente, entonces, estos equipos de facial expression van a medir las microexpresiones faciales no conscientes, van a hacer detección de los 43 grupos musculares de nuestro rostro y van a hacer más de 500 puntos de contacto sobre nuestro rostro. Y van a evaluar, según el modelo de Paul Ekman, de más de 23 unidades de acción en 7 emociones principales. Esas emociones es muy importante leerlas, pero hay una cosa, el equipo tiene una pequeña limitación, y es que el equipo puede o lee las emociones, sean genuinas
o sean sociales. Hay una sonrisa que es genuina cuando yo realmente estoy feliz, pero cuando yo saludo a alguien también sonrío, pero esa sonrisa es social. Incluso, entonces vamos a tener tres tipos de emociones: las genuinas, puras; las sociales, que yo genero, las microexpresiones que genero cuando saludo a alguien y digo hola. Realmente ahí no es que esté feliz, sino que estoy cumpliendo con un protocolo social. Y también puede el equipo equivocarse si alguien finge una microexpresión. El equipo también no sabe diferenciar entonces de la emoción genuina, de la emoción social o de la expresión social y de la expresión fingida. Eso es de pronto lo que puede ocurrir. Esto se va a utilizar para evaluar, podemos utilizarlo en el neuromarketing para evaluar las reacciones emocionales de una persona ante una publicidad, ante un empaque, ante un tráiler de una película. Y tiene un poder muy importante, y es que nos ayuda a eliminar la disonancia cognitiva en técnicas tradicionales de marketing. Por ejemplo, en una entrevista, la persona me dice que sí le gustó el producto, pero su rostro a través de las microexpresiones faciales me dice que no. Entonces, eso es lo que se va a denominar la disonancia cognitiva, y nosotros lo podemos utilizar entonces a nuestro favor para eliminar la disonancia cognitiva en una entrevista o en un focus group, como ustedes lo van a ver. Según Noldus, que es una de las empresas que fabrica y desarrolla uno de estos software poderosos, el Face Reader, ellos creen que su software tiene, o por lo menos lo han investigado, tiene una capacidad de clasificar las emociones superior al 96%. Y eso pues lo han publicado de una manera bastante importante. Entonces nosotros vamos a tener dos grandes mediciones, y aquí es muy importante lo que yo les voy a decir. Si nosotros queremos medir la emoción pura, genuina, poderosa, vamos a focalizarnos en lo que es la respuesta emocional temprana, que se va a capturar en los 250 primeros milisegundos. Eso se llama captura de la respuesta emocional temprana, ¿sí? Y esa es la respuesta genuina. Entonces, es decir, que si nosotros aprendemos a utilizar un equipo de estos y a separar las reacciones o las microexpresiones de los 250 milisegundos, vamos a obtener y a extraer la emoción real, pura y genuina de la persona. Porque muchas veces, si ustedes se quedan midiendo la emoción o las microexpresiones tardías, es probable que ya estén contaminadas con elementos sociales o elementos incluso fingidos de parte de la persona. Por eso, para que esta técnica tenga bastante validez y bastante confiabilidad, la recomendación es la medición de las reacciones emocionales tempranas, es decir, en los 200 primeros milisegundos. Eso es lo que nosotros vamos a obtener a través de esto. Nosotros entonces podemos combinar un sistema de eye tracker, como que vimos en la última sesión. Entonces vamos viendo dónde va recorriendo el ojo, cuáles son los movimientos oculares acádicos y las fijaciones, y en tiempo real estamos viendo las microexpresiones faciales y estamos detectando las emociones. Entonces, combinar un eye tracker con un face reader es un tema súper interesante y súper potente, porque sabemos dónde está el ojo y qué microexpresión tiene. Si el ojo está aquí, sintió alegría; si está aquí, sintió tristeza; si pasó acá, tiene sorpresa; si pasa acá, tiene rabia. Entonces vamos a poder saber dónde estaba el ojo en la publicidad y al mismo tiempo medir concomitantemente y en paralelo la respuesta emocional en cada uno de los movimientos oculares. Es decir, que esto es lo que nos va a permitir a nosotros realmente, al combinar esta eye tracker, sistemas de eye tracking que vimos la última sesión, con estos del face reader, y más adelante cuando veamos el electroencefalograma emocional, esos tres elementos tienen lo más poderoso para los estudios. ¿Por qué? Porque no son invasivos, uno; dos, no son elementos que molesten a la persona durante la investigación; tres, son equipos que trabajan con algoritmos que nos arrojan la data ya en términos psicológicos y nos permiten hacer estudios tanto en tiempo real como en diferido. Así que vamos a aprovechar de la experiencia de la doctora Mariana para que nos cuente qué es este software, qué podemos hacer con él, cuáles son las métricas que arroja y cómo lo podemos volver un elemento bien potente para nuestras investigaciones. Así que, Mariana, bienvenida a nuestro curso de OBS, nuestro taller laboratorio de neuromarketing, y bueno, cuéntanos de todo lo que tú sabes y conocemos acerca de estas tecnologías. Bueno, doctor Henry, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los estudiantes a nuestra segunda experiencia de laboratorio, más con un software
que es realmente versátil, fácil de utilizar, que es un software no invasivo, como decía el doctor Henry, y que es bastante positivo y robusto para nuestras investigaciones en neuromarketing. Anotar que las investigaciones de Paul Ekman, que es frente a las que se soporta todo lo que nosotros hacemos y los análisis, se hicieron alrededor del mundo, es decir, cualquier Homo sapiens del planeta va a expresar esas emociones primarias igual, independiente de la raza, la edad, independiente de cualquier característica física, genética, social o cultural, vamos a encontrar la misma expresión. Ahí quiero ser muy enfática en algo, y es la expresión social, no el contenido de la emoción. Por decir algo, en algunos lugares del mundo nos ponemos tristes con la muerte, en otros pueden ponerse felices con la muerte. La tristeza la vamos a proyectar igual, pero el contexto bajo el cual se da la tristeza es lo que sí tiene un componente cultural que es importante tener en cuenta al momento de hacer nuestras mediciones. Aquí, como también decíamos, en el eye tracking, los paradigmas de investigación son fundamentales, y en este caso el paradigma de investigación depende de la medición del tiempo que voy a realizar. Como decía el doctor Henry, una respuesta emocional temprana, una respuesta tardía, o también están las respuestas voluntarias. Algunos paradigmas de investigación miden la respuesta emocional temprana y posterior le dicen a la persona, por favor, vas a hacer una gesticulación que exprese lo que tú sentiste frente al producto, al comercial, al servicio o aquel factor sensorial que esté presentando. Entonces, eso es súper importante. Hay tres formas: tardía, temprana y voluntaria o intencionada. Cuando yo le digo al sujeto, haz un rostro o haz una cara que demuestre eso que tienes, y posteriormente se comparan para tener unos elementos bastante sólidos para nuestras conclusiones en las investigaciones. Nuestro sistema entonces de Face Reader, como ustedes lo ven, no es únicamente un equipo, realmente detrás de eso hay un piso teórico bastante fuerte y sólido. Decir que fue Darwin quien empezó a interesarse por estos fenómenos en la evolución de la especie, y posteriormente Ekman, Damasio, Lazarus y entre otros autores retoman todo esto. Entonces, en el mundo del neuromarketing y de la neurociencia, estos autores son los que se nos tienen que quedar en la mente. Cuando nos hablen de neuromarketing, vamos a pensar en Antonio Damasio, vamos a pensar en Paul Ekman, vamos a pensar en estos grandes exponentes que son científicos serios y que realmente nos dan esos insights que necesitamos para poder aplicar todas estas metodologías al mundo del marketing. Voy entonces a continuación a mostrarles cómo es el funcionamiento del software. En la universidad nosotros contamos con un Face Reader marca Noldus. Noldus es una de las marcas más posicionadas en el mundo frente al desarrollo de los lectores emocionales faciales, así como también lectores de comportamiento. Vamos a ver entonces el Face Reader marca Noldus. Aquí estamos observando la versión 8.1, es una de las últimas versiones que permiten evaluación del rostro, pero también evaluación de la voz, es decir, tiene grabación de audio. Vamos a ver entonces el software, es esta pantalla que ustedes ven acá. Le voy a dar crear un nuevo participante. Aquí le voy a poner el nombre del participante, en este caso es Luisa Fernanda. El sistema entonces nos permite crear usuarios y al usuario poder definir el género y poder decidir la edad, ¿cierto? Más o menos como para que tengamos en cuenta y poder que se dé de esta manera. Ahora, hoy hablamos de diversos géneros, hablamos de géneros e incluso que no están definidos como los andróginos, por lo tanto el sistema me permite ponerlo de forma automática, que él logre identificar automáticamente a través de la inteligencia artificial cuál es el género con el cual voy a trabajar. Creo el usuario, posterior a esto va a aparecer una camarita en la parte superior del menú. Le voy a dar seleccionar a la cámara, ahí aparece el doctor Henry en la cámara. Selecciono, en este caso tenemos una cámara externa, puede ser la cámara del computador o cualquier cámara que se ponga en el dispositivo, y le vamos a dar OK. Muy bien, aquí entonces ya tenemos el software listo para hacer las evaluaciones. Le voy a pedir el favor entonces a nuestra invitada Luisa que por favor pase a la cámara y te sientes ahí. Luisa entonces va a visualizar en un momento una pieza publicitaria, un video, y en tiempo real vamos a hacer una medición emocional de qué le genera ese comercial a Luisa. Vuelve y juega, es la empresa
quien me dice cuál es la intención comunicativa directa de ese anuncio, esa pieza o ese elemento que yo tengo y que voy a presentar. A diferencia del eye tracking, yo no debo evaluar únicamente estímulos visuales, sino que también puedo evaluar estímulos olfativos, puedo evaluar alimentos, puedo evaluar sonidos. Contarles que en nuestra experiencia en el laboratorio de la universidad hemos ya realizado estudios con cantantes para determinar que estas canciones que crean realmente llegan a la mente de los oyentes como ellos buscan que lleguen. Hemos realizado varias investigaciones en el área de neuromarketing y gastronomía, buscando saber cuáles son esas emociones que subyacen a ciertos alimentos o incluso la comparación entre varios sabores para saber si hay que aumentarle el azúcar, bajar el azúcar o cambiar algún elemento molecular del alimento para que llegue al punto que estamos buscando. Entonces, este sistema no es únicamente para evaluar estímulos visuales, sino que tiene la versatilidad de evaluar cualquier estímulo por cualquier canal sensorial. Hay otro asunto importante, estamos hablando de emociones. Como estamos hablando de emociones, esperaríamos que este tipo de estudios se realicen en un ambiente de laboratorio, como en el que estamos en este momento, en donde tengo control de la luz, donde tengo control del sonido y donde tengo control del olfato. ¿Por qué? Porque si llega un mal olor, ella puede hacer una gesticulación que por el software puede ser leído como disgusto o desagrado, pero que realmente no está interactuando con el estímulo que yo estoy evaluando, sino que viene del exterior. Entonces tenemos que tener mucho control de la parte auditiva, olfativa y gustativa cuando estoy haciendo evaluaciones visuales. Pero si estoy haciendo evaluaciones del gusto, entonces tengo que controlar el estímulo visual y el estímulo auditivo. Es decir, los demás canales sensoriales deben ser controlados en un ambiente de laboratorio para poder determinar que esa emoción se está generando por el estímulo que estoy presentando y no por otros estímulos externos. Hay otro elemento fundamental también en este caso y es que son sujetos sanos, estamos hablando de neuromarketing, aquí no estamos hablando de patologías, por lo tanto nuestros sujetos de investigación van a ser sujetos sanos. ¿Qué significa esto? Como en el eye tracking teníamos que hacer un tamizaje para determinar la percepción visual, para determinar la atención, en este caso tenemos que hacer una escala para determinar cómo está esa persona en términos emocionales. Normalmente utilizamos una escala psiquiátrica que se llama el Mini-Mental y que hace un escaneo general y rápido frente a cómo está esa persona en este momento. Por decir algo, Luisa, ¿has tenido alguna pérdida emocional significativa en los últimos 3 meses? No, en los últimos 3 meses no. Luisa, ¿sufres de ansiedad, depresión o alguna enfermedad física que afecte tu estado emocional? No. En este momento antes de llegar acá, ¿tuviste algún incidente en donde crees que pudiste alterarte, como de pronto un encontrón, una discusión o algo así? Entonces, de esta manera nosotros tamizamos y tenemos un control de que esa persona que está ahí sentada no tiene emociones previas que pueden ser medidas. ¿Y por qué? Porque el software es tan absolutamente potente que incluso puede medir emociones, por ejemplo, de un duelo no resuelto, por ejemplo, de una ruptura de una pareja y aparecer la tristeza sin yo ni siquiera ser consciente que eso es lo que estoy expresando. Entonces, eso es fundamental dentro de estos procesos. A continuación, entonces, el sistema me da la posibilidad de determinar si la persona es un niño, si la persona es asiática, si es un anciano o general como tal. Es decir, me permite la posibilidad de poder clasificar el rostro de la persona en niño, asiático, anciano o general como tal, que esto es bastante importante dentro de esto. También entender que como estamos evaluando emociones, Henry ahorita nos hablaba de 3 dimensiones, nos hablaba de la dimensión arousal, dominancia y valencia. La dominancia, a mi modo de ver, es la más difícil de evaluar. Se supone que estos software de reconocimiento facial y face coding permiten evaluar la dominancia, es decir, permiten saber cuál es el control percibido de una emoción. Sin embargo, esto ha sido muy discutido por la comunidad científica
a tal punto que hemos decidido, digamos aquí en la universidad, no trabajar con ese componente y también con otros colegas que hacemos parte de varias asociaciones de neuromarketing en donde nosotros hemos decidido principalmente eso. Hemos decidido que no se va a trabajar con el factor dominancia porque aún es un factor que es discutido por la comunidad científica, entonces vamos a trabajar con valencia, que es qué tan fuerte aparece la emoción, y arousal y valencia. La arousal es la fuerza de la emoción y la valencia si es positiva o negativa. Entonces vamos a observar en el software que tenemos, entonces la clasificación, aquí como podemos ver, podemos evaluar un niño, porque el niño tiene menos expresiones o menos, digamos, rasgos marcados. Por el contrario, un anciano puede tener mucho más rasgos marcados por las arrugas, por la vejez, entonces también el equipo logra calibrar el tipo de rostro, o un asiático que también sus rasgos faciales pueden cambiar. En este caso estamos general porque el rostro de Luisa es general y es una chica joven. La clasificación, si la imagen está rotada, me permite ponerla en alguna posición y me permite calibrar el rostro. Aquí vamos a calibrar, Luisa, vas a mirar a la cámara en un estado neutral, es decir, sin emoción, y aquí, listo, el sistema calibró. ¿Por qué es importante calibrar? Porque hay personas que por sus rasgos faciales pueden observarse como que tienen sorpresa, o que son personas que están enojadas, o que son personas que están muy felices, y realmente tiene que ver más con los rasgos faciales que con la emoción real. Entonces el sistema me logra calibrar el rostro de la persona neutral para hacer las comparaciones desde ahí, y que si la persona tiene un rostro de enojado no salga en toda la evaluación como enojado. Eso es súper fundamental porque nos permite tener mucho más validez y control de los datos. Entonces a continuación aquí tenemos, y ya teniendo esto claro, vamos a apretar el botón rojo que vemos en la pantalla. Al apretar el botón rojo, el sistema ya empieza a hacer una medición del rostro a través de los 511 puntos que nos contaba Henry, como lo estamos observando en pantalla. A continuación, entonces, vamos a presentarle el video a Luisa mientras vamos grabando sus emociones. Entonces, vamos a observar tanto el video como la expresión facial para determinar si logra engancharla emocionalmente. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien, Luisa. Entonces, inmediatamente yo aprieto de nuevo el botón rojo, la grabación nos va a quedar para hacer nuestros análisis. Entonces, aquí vemos, vamos a mostrar la reacción emocional de Luisa frente al video. Tenemos varias visualizaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, el emoji. El emoji va a responder a la emoción que ella va sintiendo. Aquí tenemos las emociones: felicidad, tristeza, rabia, sorpresa, miedo, disgusto y contempt, que es un tipo de rebeldía, es un tipo como de estoy en contra de eso. Aquí vemos unas barras de colores, que las barras de colores me indican las emociones que van apareciendo. Como pueden ver, los seres humanos en su mayoría tenemos muchas emociones al tiempo, por eso en el sistema van a aparecer varias emociones al tiempo. Nosotros normalmente no estamos solo felices, sino que podemos tener felicidad y sorpresa, o tristeza y sorpresa, o miedo y disgusto, es decir, son varias emociones que aparecen. Sin embargo, dentro de los modelos de evaluación neurocientífica, a mayor número de emociones, mayor disonancia cognitiva.
que la disonancia cognitiva es la tensión entre los juicios de valor. Es decir, cuando yo veo que una persona aparece con muchas emociones, cuando estoy presentando algo, puede ser que esa persona tenga una ambivalencia o que esté entrando en cierto, que siendo contrario lo que piensa y lo que está demostrando. Es decir, la disonancia cognitiva es cuando yo no sé lo que quiero, pero simplemente doy una respuesta frente a eso. Entonces, las emociones acá me van a indicar el nivel de disonancia cognitiva, que es uno de los errores más grandes que nosotros cometemos cuando estamos generando diseños publicitarios, diseños de sabores, diseños de olores o cualquier tipo de elemento que va orientado a la mente del consumidor. Recuerden que todas nuestras estrategias tienen que ser intencionadas. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos debe tener una intención hacia el consumidor. ¿Por qué? Porque si no vamos a caer en un fenómeno de aversión a las coincidencias no intencionadas. Es que cometemos errores sin saberlo y es por la falta de intencionalidad que nosotros tenemos frente a los diseños. Entonces podemos observar, estos son resultados visuales, que los resultados visuales realmente son bastante, digamos, llaman mucho la atención, son muy, nos dan unas indicaciones muy chéveres para poder hacer análisis. Sin embargo, estos análisis no son de carácter científico, son más unos análisis de carácter visual que, si bien nos dan algunas pistas, no son los que nos van a dejar concluir. Acá en la parte de abajo también vemos un semáforo que cambia de amarillo, rojo y verde. Ese es el semáforo de valencia. Cuando está en amarillo es la valencia neutral, cuando pasa a verde, como en este momento, es valencia positiva, y cuando pasa a rojo es valencia negativa. Como les decía, el emoji va a cambiar de acuerdo a eso. Aquí también, donde vemos el círculo, ese es el modelo circunplejo del afecto, en donde nosotros podemos observar lo que les contaba Henry. Si esa emoción es una emoción fingida, si es una emoción genuina o si es una emoción social. En este caso, en la parte de abajo que dice inactivo, Luisa se estaba riendo, es una sonrisa que en esta interpretación podemos decir que es más de carácter social. No es una sonrisa que realmente genere felicidad. Donde ella estuviera realmente feliz estaría en la parte superior del círculo, en donde dice activo. Pero como está en la parte inactiva, es más una sonrisa de carácter social. De esa manera nosotros podemos determinar si la intención o si lo que está generando la emoción es genuino o es, por el contrario, social o intencionada. De esa manera podemos hacer las interpretaciones visuales, que son fundamentales. También es importante que sepan que nosotros a través de eso podemos, por ejemplo, medir el nivel de disonancia en lo que también son entrevistas. Con esos sistemas nosotros podemos medir el mejor entre varios olores, el mejor entre varios sabores, el mejor entre varios estímulos auditivos, entre varios estímulos visuales. Podemos hacer selección de personal o poligrafía, entre otras aplicaciones que tiene el sistema. Entonces, en este caso vamos a utilizar otra metodología. Aquí tenemos de nuevo a Luisa, y es que te voy a hacer algunas preguntas, Luisa. ¿Listo? Entonces vas a tomar el micrófono, vas a mirar a la cámara. Fundamental, siempre la persona debe tener el rostro de frente a la cámara. ¿Qué pasa si el rostro sale de lado o si se tapa alguna parte de la cara? Inmediatamente vamos a perder datos. Entonces, le voy a pedir de favor a Luisa que me mire a mí, que mire de lado, mientras se dan los análisis, para que ustedes puedan ver que en la medida en que ella se gira, inmediatamente el sistema deja de capturar datos. Vas a taparte parte de la boca y el mentón. Entonces, si ella se tapa, tápate más para arriba, ahí, ¿cierto? Si ella se tapa, lo que pasa es que le lee la mano en este momento, así. Así, entonces ya el sistema empieza a generar fallas. ¿Por qué? Porque el rostro tiene que ser de frente. El sistema solo captura la información de ojos, nariz, boca. Si alguno de estos falta, va a empezar a presentar fallas en el procesamiento de la información. Ya te puedes bajar la mano, por favor. Entonces, ¿en qué consisten los temas, digamos, cuando estamos hablando de entrevistas o de algo así? Vamos a ver entonces con Luisa. Luisa, cuéntame cómo te pareció el comercial. Muy bueno, muy chévere. El comercial se trataba de sobre el mar, alguien esquivando varios obstáculos. Entonces, por eso en algunas ocasiones me generaba alegría de lo que estaba viendo. ¿En algún momento el video te generó miedo? Sí, cuando se iban a ir a un precipicio sí me generó miedo. Sí, porque aquí, viendo tus emociones, cuando estás hablando del video, lo que más aparece es miedo y tristeza. Cuéntanos por qué. Sí, porque iba alguien
caminando y se abría la nieve, entonces se iba hacia un precipicio y tratando pues como de lograr esquivar esos precipicios, ella no se podía ir, entonces también era eso, tratar como esos obstáculos que se estaban presentando en el video. ¿Tienes miedo a las alturas o algo así? No, sino lo que se ve como el precipicio que se estaba yendo ella que intentaba irse. Perfecto. ¿Qué le mejorarías a ese video? No, de pronto como el efecto cuando se va a ir, que uno de una ve pues como ese precipicio. Bueno, ¿entendiste que estaban vendiendo? Sí, era una marca de autos. ¿Comprarías ese auto? Sí, por todos los obstáculos que pasó, sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces aquí podemos ver cómo nosotros podemos complementar la respuesta emocional frente al estímulo visual, así también como la respuesta verbal cuando hacemos este tipo de preguntas. Aquí tenemos entonces la información tanto de las características visuales o del rostro frente al video como de las respuestas que nos acaba de dar. Pero bueno, yo les decía, esto es lo visual, que es algo que llama mucho la atención y que es muy bonito, pero que no es la validez. Aquí lo que nos va a dar la validez de los datos, como en el sistema de eye tracking o cualquier sistema de evaluación biométrica o de evaluación de neurotecnología, son los datos. Entonces a continuación les voy a mostrar cómo nosotros vamos a exportar los datos para poder hacer análisis frente a eso. Entonces nos vamos al software, en el software vamos a abrir el file y allí vamos a poner exportar. Vamos a exportar el proyecto con los resultados, me va a pedir que lo guarde en algún lugar del computador, vamos a guardarlo en descargas y aceptar. Listo, aquí hay otras características, por ejemplo, este sistema se conecta con un sistema de Observer, el XT Observer es otro sistema de la marca Noldus con los que contamos en la universidad y que lo que hace es decodificación de comportamiento. El Face Coding es decodificación facial, el Observer es decodificación del comportamiento, entonces yo puedo trabajar con ambos software para hacer unos análisis tanto de los movimientos como del rostro de la persona. ¿Y por qué nos interesan los movimientos? Porque se ha encontrado que las emociones secundarias, como por ejemplo la vergüenza, responde más a comportamientos que a un cambio en la expresión facial. Por ejemplo, la vergüenza se ha encontrado que es una caída de los hombros y una inclinación de la cabeza. Entonces, ahí es un tema comportamental más que de expresión facial. Las emociones primarias, pues los que vimos ahí, felicidad, tristeza, rabia, sorpresa, miedo y disgusto, que son con las que nacemos, como nos decía el doctor Henry, es como, y voy a utilizar una metáfora, como si naciéramos con una maleta de supervivencia, y esa maleta de supervivencia se llaman estas emociones. Pero posterior a eso nosotros aprendemos de otro tipo de emociones, como la vergüenza, la frustración, que son emociones de carácter secundario, el asco también es una emoción de carácter secundario, es decir, la emoción secundaria tiene una primaria más un aprendizaje. Y también hay que entender que existe diferencia entre lo que es una emoción, un sentimiento y el afecto. Son tres dimensiones diferentes que corresponden a la neurociencia afectiva, pero que tienen sus diferencias. Una emoción aparece y desaparece. Un sentimiento es más permanente en el tiempo. Esto nos ayuda a evaluar emociones. Para evaluar sentimientos o para medir carga afectiva necesitaríamos otro proceso o otro tipo de evaluaciones. Entonces aquí voy a proceder a exportar los datos. Ya los datos los exporté. En este momento entonces voy a ir a la carpeta de los datos en donde quedaron, me los va a arrojar como ustedes ven de esta manera en unas hojas, en un formato de hoja y vamos a abrir los datos de Luisa. Ustedes se van a dar cuenta, miren como ven en la pantalla, que el software me arroja una cantidad de datos impresionante porque es por milisegundo, es decir, yo en este caso que estuve interactuando con Luisa menos de un minuto o un minuto, vamos a tener datos, como ven en la pantalla, exagerados, o sea, una cantidad de datos impresionante que la verdad son muy difíciles de manejar si nosotros no tenemos un paradigma de investigación. Esos son los datos de 1 minuto 33 segundos. Entonces aquí tenemos toda la cantidad y esa cantidad de datos se da por emoción. Por eso es importante saber qué voy a evaluar. En este caso entonces vamos a copiarlos, vamos a seleccionarlos todos
y los vamos a llevar a una hoja de Excel para poderles hacer un tratamiento más efectivo a dichos datos. Aquí en la hoja de Excel entonces ya tenemos cada una de las emociones, el tiempo del video y los análisis o los resultados. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a la primera parte donde Luisa observó el video y vamos a mirar dentro de los picos del arousal, este es el arousal, la línea amarilla que ustedes observan es el arousal, vamos a ver en cuál de esos hubo un mayor arousal para que miremos y analicemos. Entonces, aquí tenemos un pico, ese pico se da a los 57 segundos 60, vamos a irnos entonces acá a buscar 57-60 para poder hacer el análisis. Entonces, muy bien, aquí empezamos a aparecer 57, 57, 66. Entonces, aquí voy a hacer una evaluación de la respuesta emocional temprana. ¿Qué hago? Como son los primeros 250 milisegundos, entonces voy a tomar las celdas de acá y hacia abajo, 5 más o menos, no, ahí se me... Vamos a volver a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 para tener los 250 milisegundos y esto lo aíslo del software. Acá tengo entonces el análisis emocional de ese tiempo de la respuesta genuina o la respuesta emocional temprana, que es la más, digamos, la emoción que más podemos evaluar de forma precisa, exacta y que la persona incluso no puede dar cuenta de ella muchas veces. Por el fenómeno de disonancia cognitiva, la persona va a decir lo que los otros quieren escuchar. La persona no va a decir realmente lo que sienten y por eso estas metodologías son tan importantes, a diferencia de preguntarle a alguien qué piensa o qué siente frente a algo. Entonces vamos de nuevo, o sea, a la parte superior del Excel, vamos a poner aquí los datos. Copiamos para saber a qué emoción corresponde y de ahí entonces saco unas medias. Saco las medias por cada una de las emociones a través de una fórmula sencilla de Excel para empezar a entender cómo fue toda la participación. Aquí pasa algo y es que en el Excel se exporta con puntos, el Excel no me responde a los puntos, entonces debo reemplazarlo por coma. Reemplazar puntos por comas. Reemplazar todos y ahora sí me va a dar unos resultados. Listo, aquí tenemos el resultado, lo podemos hacer con todas las emociones y aquí entonces yo puedo saber cuál fue la emoción dominante y la emoción secundaria. Como nosotros sentimos varias emociones al tiempo, nosotros tenemos estados emocionales frecuentes y que son al tiempo, entonces lo que nosotros hacemos es determinar o trabajar con las dos principales emociones para saber qué pasó. Aquí entonces vemos con la neutralidad, normalmente la eliminamos, como estamos haciendo evaluaciones emocionales no nos interesa la neutralidad, a no ser de que las otras emociones no puntúen. Si a mí me sale 0 en todo, entonces sí tomo la neutralidad y la conclusión es, tu estímulo no mueve emocionalmente al consumidor. Ese estímulo no conecta con las emociones. En este caso tenemos un puntaje que es principalmente de felicidad en ese momento en que se evaluó o en ese pico que estábamos evaluando y aquí vemos que efectivamente es un pico de felicidad con una arousal alta, pero en el Excel podemos ver el porcentaje exacto en donde se da. ¿Qué es importante dentro de esto? No existen medias de comparación. Es decir, no existen baremos en donde dice una persona de cierta edad frente a este estímulo debe presentar una felicidad de 1 o de 0.7. Aquí los análisis son intrasujeto, es decir, yo voy a poder hacer evaluaciones y poder llegar a conclusiones cuando compare los 30 sujetos de la muestra entre ellos, para poder determinar cuál es baja o cuál es alta dentro de la evaluación. A eso se le denominan evaluaciones intrasujetos, es decir, se compara consigo mismo, se compara la muestra con su propia muestra, porque estamos hablando de emociones, y como estamos hablando de emociones, es difícil que este tipo de emociones logren de alguna forma crearse en unas estadísticas o unas medidas generalizadas. Entonces, como ustedes pueden ver, es un sistema bastante potente, bastante versátil, es un sistema que nos permite hacer unos análisis muy rápidos y que se puede medir, como les decía, desde muchas medidas. Respuesta emocional temprana, respuesta emocional tardía o la respuesta voluntaria. En este caso, yo voy a cambiar con Luisa
Luisa, muchas gracias, para que ustedes puedan observar cómo es o cómo responde el emoji a una respuesta emocional que es más voluntaria, porque el emoji va a responder a los rostros que yo vaya a hacer. Entonces acá vamos a el software, vamos a mirar en el software. Entonces ahí, bueno, yo tengo cara de sorpresa, tendría que calibrarme para que el sistema no me tome sorpresa de forma inmediata, porque normalmente me ve sorprendida. Entonces aquí estoy sorpresa, pero la sorpresa aparece como con una emoción negativa y por eso la valencia está en rojo, pero por ejemplo puedo sonreír o puedo enojarme mucho y el emoji se va a poner rojo, o puedo ponerme muy triste. Bueno, no me está viendo tan triste ahí, empieza a llorar. O puede también tener una sensación como de disgusto, como de asco, y saca la lengua. Entonces el emoji va a responder voluntariamente a la emoción que yo empiece a realizar. Y puedo hacer comparaciones entre la emoción temprana y cómo yo reflejo de forma consciente lo que puedo sentir o no por algo. Entonces el sistema, como les decía, es bastante versátil, es un sistema muy fácil de utilizar, no es invasivo, no me está tocando, no tengo nada encima, lo que guarda la ecología del estudio, y se pueden no solamente hacer estudios en vivo, sino que se puede hacer, por ejemplo, a través de la cámara de otra persona o a través de una plataforma como Zoom, como Meet o como cualquier plataforma de interacción social. Se puede hacer con un video ya grabado, se puede hacer con muchas cosas, incluso con políticos también se hace para evaluar cuál es la emoción frente a una fotografía. Las aplicaciones son muchísimas dentro del mundo de la neurociencia y dentro del mundo del neuromarketing. Así que esto era lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Con el doctor Henry entonces ya nos vamos despidiendo, chicos, y espero que hayan aprendido un montón. Bueno, Mariana, muchas gracias. Qué buena presentación. Tenemos que decir que se han hecho análisis con esto para evaluar, por ejemplo, grandes eventos, por ejemplo, para evaluar qué sienten las personas frente a un artista. Aquí en la universidad hicieron el año pasado un evento y colocamos esta cámara que ustedes ven acá para que cuando las personas pasaran al evento, estamos midiendo las emociones a través de la lectura emocional de los músculos faciales. Entonces se puede utilizar para sabores, para testear olores, para testear cuál es la reacción de las personas frente a cualquier estímulo de marketing, una publicidad, un empaque, una experiencia de usuario en un computador, en una página web o en un e-commerce, o espectáculos. Incluso alguna vez de pronto un cantante muy famoso que hay aquí en Latinoamérica que se llama Yatra quería evaluar las reacciones emocionales de las personas en un concierto, pero finalmente no lo hicimos, pero se puede hacer. Es decir, la versatilidad de la herramienta es tan poderosa que esta cámara puede registrar esos estados emocionales de las personas mientras van pasando y podemos matemáticamente ir midiendo las reacciones frente a cualquier estímulo de marketing. Entonces, chicos, chicas, excelente la presentación del día de hoy. Te interrumpo porque también tenemos que hablar de que hay limitaciones, ¿cierto? Y lastimosamente tenemos que decir que en el mundo de la inteligencia artificial es creada por humanos y los humanos tenemos prejuicios y tenemos sesgos. Estas tecnologías también tienen prejuicios y también tienen sesgos. Así como yo les contaba, el eye tracking no lee personas de ojos muy rasgados o personas con gafas o con lentes de contacto, pues el face reader también tiene una limitación, Henry, bastante grande, que a mi modo de ver es de crítica, es un asunto de crítica, y por eso también quiero que ustedes lo sepan, y es que este tipo de sistemas no leen personas negras. Bueno, sí, claro, porque como estos equipos entrenados con humanos, pues obviamente también de alguna manera copian ciertos sesgos humanos, desafortunadamente, algo que tendrá que la tecnología y la neurotecnología corregir. Bueno, con esta segunda herramienta que vimos, la primera fue Eye Tracker fijo, móvil, online. Hoy vemos también Face Reader, Facial Expression, Face Coding, como lo queramos denominar. La próxima sesión veremos electroencefalografía emocional para que no se lo pierdan. Un abrazo a todos, saludos al lugar donde se encuentren mis estudiantes de OBS, así que nos vemos la próxima semana. Abrazos.